no hay dos sin tres. Aquí empieza la tercera temporada de La Vaca Esférica. ¿Qué? ¿Que no sabes de qué te hablo? Pues es increíble porque es un podcast de culto. Pero vamos, tiene fácil remedio. Vete al primer episodio y en un par de ellos serás un yonki de la vaca. Ah, ¿que quieres saber de qué va? Pues de lo que nos da la gana. De física, de cine, de Ulises, de cómo te controla tu mierda y de por qué tu jefe es un psicópata. Hasta de apocalipsis hablamos. Pero no crees que has venido a un podcast de divulgación. Básicamente nos juntamos y al grito de chicos, hoy hablamos de esto, vigilando los cambios y no os perdáis, nos ponemos a improvisar. Somos lo más parecido a una banda de jazz de cuñados. En resumen, te va a gustar. Y si no sabes quién es Lakatos, ya tardes en buscarlo. He leído en algún sitio que cada habitante del planeta está separado por tan solo otras 6 personas. 6 grados de separación entre nosotros y todo el resto del planeta. El presidente de los Estados Unidos, un gondolero en Venecia, cualquiera de nosotros. Me resulta de lo más reconfortante estar tan próximos. Aunque al mismo tiempo es como una tortura china, porque estás obligado a encontrar a esas 6 personas para lograr la conexión. Y no son solo los grandes personajes. Un nativo del Amazonas, alguien de la Tierra de Fuego, un esquimal. Tú y yo estamos unidos al resto del planeta, siguiendo la huella de 6 personas. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado, no? Conoces a alguien y te pones a hablar y de pronto, ¡anda! Pues si ese era vecino mío. ¿No el otro día, Javi? ¿Te ha salido ¿Qué pasó? Me ha salido mexicano, me salió mexicano. Pues, ha sido contagio. Sí, ¿Qué pasó el otro día, Javi? Pues nada, que habíamos ido al Museo de Ciencias, que es donde trabaja Susana, con un invitado, que la habréis escuchado en el podcast. Y estábamos allí en su despacho y Susana comparte despacho con una profesora, con una ornitóloga. Con una ornitóloga, sí, Luis. Y pues nada, y entonces Gabriel, que estaba hablando de cosas de ornitología, se pone ahí a contar cosas, tal, y dice, oye, mira, Luisa, ven, que esto te va a interesar. Y bueno, me pongo a mirarla, y le cuenta todo eso y digo, oye, tú y yo hemos viajado a la Antártida juntos. Verídico y de hace 3 días. Para ligar todas las conversaciones. Hombre, no estaría mal, pero... Una buena frase. Sí. Pero era verdad. Pero Luego era me mandó la era foto verdad. y ahí estaban los dos. Sí. Habíamos viajado juntos. ¿Y qué hace una ornitóloga en el Museo de Ciencias Naturales? No, en la Antártida. Anda que no hay aves en la Pues Antártida. hay aves, Pues bueno, sí, los Para pingüinos. empezar, los pingüinos. Estaban analizando pingüinos. Había una pingüinera La pregunta es enorme. qué hace Javi en la Antártida. Exactamente. Sí, lo que hace Javi ya me lo imagino. Bueno, yo estaba registrando... Está de acoplado. No, yo estaba registrando terremotos ahí. De acoplado. Es verdad, estaba Sí. registrando terremotos y cambiando baterías para que siguiésemos registrando terremotos. Pero Bueno, sí, tengo entendido, Susana, que en el CSIC podemos solicitar ir en un buque de estos si queremos... En el Hespérides no hay otro. Vale, no íbamos a hablar de esto hoy. No, pero, No, pero hay- por hacer hay más otro, ¿eh? redes, digo, por hacer contactos. Para hacer contactos, por reducir la distancia, ¿no? Entre... Bueno, chicos, Claro. vamos a hablar de redes. Pero no neuronales. De redes Adelantamos. complejas. Sí, empezamos con esa idea que, bueno, que seguro que hemos oído, ¿no? Que El mundo es un gente, pañuelo. El mundo es un pañuelo, esta es la más, digamos, menos cuantitativa, más cualitativa, ¿no? Y luego la idea esa de que estamos a 6 pasos de distancia de cualquier persona de este planeta, ¿no? Que a veces, Hostia, a veces se dice. Esto me acuerdo cuando yo estuve en Holanda, era gracioso porque, claro, todos te preguntan, pues por aquí estuvo fulanito que es español, Claro. ¿lo conoces? Y tú piensas, joder, somos 40 y pico millones, pero lo conocía. Lo cual es alucinante. ¿Lo ¿no? ves? O sea que, volviendo al episodio de la lotería, no es tan improbable que te toque la lotería y que conozcas a un tío de Baracaldo. Es improbable que te toque la lotería, que conozcas a un tío de Baracaldo, igual es más probable. Y lo que es seguro es que conoces a alguien que conoce a alguien de Baracaldo. Eso seguro. Bueno, cuenta eso de los 6 grados. ¿Qué es lo de los 6 grados? Sí, y eso de los 6 grados, la idea viene de un experimento muy bonito, cuento el experimento. Sí, por Que se hizo, bueno, pues hace ya muchos años, cuando todavía no había internet, ni había correos, ni demás. Es un experimento sociológico en una época en la que los experimentos sociológicos eran chungos. Muy chungos. Pero este no lo es. Este no, este es muy interesante y él es el que, digamos, yo creo que es el que causó la idea de esta separación corta entre personas, ¿no? De hecho, creo que el artículo se llama así, ¿no? 6 grados de separación. Creo que sí. 6 degrees of separation, sí. Sí. Es de Milgram. Milgram.
y lo que él hizo fue intentar enviar una serie de cartas, y me escribió 50, 60 cartas, no sé, algunas se perdieron, pero bueno, de este orden, unas cuantas decenas de cartas, y mandarlas de un lado a otro de Estados Unidos, esencialmente. Entonces, su idea era que fueran de una persona a otra, pero de mano en mano. No podían ir ni con direcciones, ni por correos, ni nada, sino que cada persona debía darle la carta a otra persona que conociera. Y intentando... las cartas no tenían dirección. No, solo era una persona, solo había un nombre. Solo había un nombre, que era el destinatario final, y se sabía de dónde era, de qué región era, ¿no? Entonces, cada persona cuando recibía la carta, pues ¿qué hacía? Pues intentaba figurarse a quien conocía, pues, que viviera más cerca, o alguien que tuviera muchos contactos, o bueno, en fin. Y entonces él repartió las cartas y esperó. Y esta persona que recibía las cartas al final debía decir cuántas cartas le habían llegado, y se iba tomando nota de cuántas personas habían tenido esa carta en sus manos hasta que llegan al final, ¿no? Y claro, la sorpresa, de alguna forma, fue que en media, con 6 intercambios, había 6 personas, bueno, 5, no sé, entre el que la recibía en primer lugar y el que la recibía en último lugar. En medias. ¿No? Entre medias. Y ese fue el experimento, y de ahí la idea de que había una conexión muy grande entre las personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo se explica esto al final, no? Porque el mundo es muy grande, como decía José, te preguntan si hay un español, y yo voy a conocer al español, ¿no? Pero en el fondo, cuando hacemos esas cosas, resulta que funciona, ¿no? Y que si tuviéramos, ahí es lo que me parecía a mí súper curioso del experimento, si tú tuvieras conocimiento completo de quién conoce a quién, ¿vale? Imaginamos, y ahora ya podemos imaginar la primera red, que tomamos todos los estadounidenses y sabemos quién es amigo de quién, o quién frecuenta a quién, o quién conoce a quién, para que le pueda dar la carta en un cierto momento. Eso es conocimiento total de la red. Si uno tiene toda esa red, si conoce toda esa red, pues uno puede mirar cuáles son los caminos más cortos, quizá, que van entre una persona y otra, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues mira, esto es la media son pues tantos pasos, ¿no? Pero a mí lo que me asombraba de este experimento es que no hay un conocimiento de la red completa. Que va, es muy local, de hecho. Solo conoces a tus vecinos, a tus amigos. Claro, eso es. Y entonces cuando tienes que usar solo ese conocimiento local, ¿cómo es posible que de alguna forma eso funcione, ¿no? Y es muy curioso porque hay una demostración de unos años después de unos matemáticos que demuestran que el conocimiento, o sea, estos caminos solo tienen unas soluciones cortas, más o menos cortas, si se hacen 2 dimensiones. Si te vas a 3 dimensiones ya no puedes encontrar esos caminos con información local, como hace el experimento de Milgram. ¿Pero a qué te refieres? En un retículo, imagino, ¿no? No, sí, sobre una proyección, o sea, redes que son, digamos, proyectadas sobre 2 dimensiones. Las redes no tienen dimensiones. No, cierto, pero aquí lo que tienes, si tienes una relación de distancia, ¿no? Vale. Entre las personas. ¿Quieres decir que si viviéramos en el espacio no habría llegado la carta? No habría llegado la carta. Es el teorema de recurrencia, ¿no? De los random walks. A mí eso me parecía muy curioso, porque... Bueno, pero eso yo creo que es conocido, sí. Yo creo que es el teorema de recurrencia de los random walks. O sea, la probabilidad de que red de retorno... es 1 en dimensión 1 y 2, me parece. Y luego decae y tiende a 0, sí. Con la dimensión. Bueno, el caso es que con información local estás capturando de alguna forma un patrón global, que es la distancia media entre 2 nodos o entre 2 individuos que forman esa red de contactos, ¿no? Sí, es curioso el experimento, la verdad. Sí, y la verdad que todos tenemos esa experiencia personal, ¿no? De encontrarte con alguien, te pones a charlar y al final has veraneado en el mismo sitio, o sois familia. Sí. O conoces a alguien que... Sí. De hecho, estas cosas nos pasan con tanta frecuencia que no se debería hacer pensar. Claro. Debería no sorprendernos que tanto. esto no es tan sorprendente, ¿no? Claro. Porque a todo el mundo le ha ocurrido. Todo el mundo. ¡Oh, qué casualidad! No es casualidad. Eso es como lo de cantar una canción en la ducha y que luego suene, ¿no? Todavía no sigue llamando la atención. Sí. Cherry picking. Esos son los sesgos de percepción. Las redes, de hecho, se prestan mucho a sesgos de percepción. Bueno, pues hoy vamos a hablar de redes. Eso. Sí, Lo hemos dicho antes, pero bueno. teníamos que decir, ¿no? Solo que es una palabra que significa muchas cosas en distintos contextos. Vamos a hablar de lo que entienden los físicos y los matemáticos por redes, ¿no? Vale. Habrá que contar, ¿no? ¿Qué es Pues, una red? ¿Qué es una ¿Tú que tienes un libro de Yo redes? tengo un libro de redes. ¿Traducido a cuántos idiomas? Que yo sepa, a 3. Hombre. Que yo sepa, a 3. No, a 2. En uno los Ah, es verdad. No, porque el polaco yo estoy casi seguro que está. O sea, yo creo que está traducido a 3, pero no estoy 100% seguro. O sea, seguro a 2 porque los tengo. Dilo, italiano y... Italiano y rumano.
Y Romano me lo consiguió. Para nuestros oyentes rumanos, que lo sepan. Sí, nos lo consiguió, tanto a José como a mí, nos lo consiguió un amigo. Un amigo que tiene... Se llama, dinos rumana. cómo se llama el libro, Javi. No, ¿qué decías? El amigo. Digo, No, el amigo. No, hostia, pues el nombre del... Esto tiene... Otro que se olvida de sus libros. No, es que es un dito. De los puentes de Coniver a las redes sociales. Así se llama el libro. Muy bien, pues mira. Pues mira, nos lo ha puesto a huevo, claro. Sí, ¿Qué es eso de los puentes de Königsberg? De hecho, de ese es el origen de la teoría de grafos. Efectivamente. Kaliningrado. Venga, va, alguien que se lo sepa mejor que yo. Bueno, yo si queréis lo ¡Joder, cuento. tú has escrito un libro! Pero yo lo escribo y luego me olvido. Pero bueno, vale. Bueno, lo hago cuento así más o menos. Ya te vamos corrigiendo. Sicilia, 1920. Königsberg, 1920. Königsberg, vale. Königsberg. Pues nada, en Königsberg una de las cosas típicas que se hacía... Königsberg es una ciudad prusiana. Sí. Ahora es Kaliningrado y está En Rusia. El puertecito este que tiene Rusia en el Báltico ese es. Vale. Gracias por la... ¿Ves? Por la geografía, el apunte geográfico. Y tiene un río. Es que nos gusta más corregir. Vale, gracias. Y tiene un río y tiene como diferentes islotes, ¿no? Y entonces tiene puentes entre el río y entre los diferentes islotes. Y bueno, pues una cosa muy típica de todas las... Recién casados decían, ¿no? Que los recién casados... Bueno, en realidad de todas las ciudades de provincias hace lo mismo, ¿no? Que los domingos te pone guapo y haces paseo por los sitios. Pues básicamente eso es lo que hacía la gente. Pues esta era la montaña del Rey, era la ciudad principal de Prusia. Bueno, pues da igual, una ciudad de provincias, básicamente. Que no te estamos dejando, venga, perdona. Sí. Vale, no. Y entonces, pues la gente básicamente hacía paseos por ahí y empezaron a hacerse preguntas del tipo se puede recorrer de un punto a otro sin pasar todas las veces por los mismos puentes o algo así, sí, pasar por todos los islotes. Claro, la historia lo que buscaban todos los conductores de calesas y tal era cuál es el camino óptimo, o sea, el camino que recorría todos los puentes una sola vez cada uno y volvía al punto de partida. Sin repetir. Y nunca nadie lo había encontrado. Llevaban años buscando y nunca nadie lo había encontrado. Y eso llegó a uno de nuestros héroes personales. Euler un día iba en una de esas calesas Exactamente. Y se lo dijo el cochero. Y entonces, pues él intentó... No sabía con quién estaba hablando. Exactamente, no sabía con Usted no sabe con quién soy yo. Yo soy Euler y voy a inventarme una teoría matemática solo para esta tontada. Esto no se puede y a callar todo el mundo porque soy Euler. Exactamente. Bueno, si lo cuentan ellos muy bien. No, perdona. Están haciendo de cuñados. Aquí un chascarrillo uno detrás de otro. Javi, ¿cuál acaba, hijo? Qué bien lo estás contando, a ver, José, tú haces de Euler, Mario, tú del cochero, yo hago del caballo. Este capítulo cuando va a acabar. Esto va a haber que cortarlo. Bueno, Sí. A ver, coño, ponte. Euler, total, que se va a su casa, da de cenar a los nietos, coge un papel y una pluma y... Porque eso es verdad, o sea, era un buen padre y un buen abuelo. Correcto. Eso es. Y entonces se pone a decir, bueno, pues voy a ver si consigo encontrar este camino óptimo. Y entonces empieza como a intentar simplificar y entonces básicamente lo que hace es que los puentes se convierten en unos pequeños enlaces y los islotes y las zonas se convierten en unos puntos, en unos nodos. Y entonces a partir de ahí esto es donde se ve que es el primer grafo, es lo que nosotros decimos que es el primer grafo que se ha hecho. Y tiene como elementos principales, que ya que vamos a hablar de teoría de grafos, pues tiene los nodos, que son, digamos, en este caso eran los terrenos, las zonas de tierra, y los puentes, que eran los enlaces, que relacionaban esos nodos con los enlaces. Y este fue el primer grafo, y este se dice que es el primer grafo. Y luego pues hizo más cosas relacionadas con los grafos. Pero bueno, o sea, la idea esta es que le has dado muy poca importancia, tío, pero es que esto, esto vuela la cabeza. Sí, decir, sí. Ahora estamos acostumbrados a ver grafos y esto no nos sorprende, pero es que en aquel momento es una abstracción bestial. Hacer una abstracción de decir, voy a representar las tierras, las porciones de tierra por un punto. Eso punto. Y cada puente va a ser una raya que va a unir de un punto a otro, pues si conecta dos.
Ya me imagino... Y decir, el resto me la pela. Ya me imagino el geógrafo de la época. Pero ¿cómo va a ser este barrio un punto si tiene 20 casas y 40 calles? Mira la mierda mapa que ha pintado el austríaco o el suizo este. Sí, pero bueno, lo que decía José en otro episodio, ¿no? Que definido una buena anotación tenía medio problema y resolvió el problema. Resolvió el problema, pero además así. ¿Cuál es la solución del problema? Que no se podía. Él demostró que no había ningún O sea, que ya lo sabían los conductores de calesas. No habían encontrado ninguno. Era un conocimiento empírico. Era una estafa. ¿Cuántos eran? Eran como 7 puentes. Quiero decir que en años y años de pasearse, de haber existido la solución... La sospecha es que no existía tal camino, pero él demostró que no podía existir tal camino. Ellos habían hecho un Montecarlo. Exactamente. Además, la idea era muy sencilla. ¿Cómo lo resolvió? Una vez que lo tenía reducido a eso, decía, tú coges un punto. Entonces, si tienes que salir de él y volver a él, necesitas al menos 2 enlaces que caben en él. Claro. Y si hay un número impar, entonces o te marchas y no vuelves, o cuando vuelves ya no te quedas en él y ya no te puedes salir. Entonces, de eso solo puede haber... Bueno, no puede haber ninguno si tienes que volver al punto de partida. Y si no acabas en el mismo punto, tiene que haber como mucho 2, no puede haber más. Y entonces contó en el grafo y había como 3 o 4, no me acuerdo. Sí, claro. Dijo, pues a tomar por saco. Oye, esto me recuerda otro problema. Y se ha acabado. Otro problema. Esto me recuerda a otro problema de Euler en que contaba caras, vértices. Sí, ese es el problema de la Catos. De un poliedro. Claro, es que una vez que tienes la herramienta empiezas a ver, es lo de siempre, tienes la llave inglesa, empiezas a ver tuercas. Y esto fue lo que hizo. O sea, el teorema está basado... O sea, es el teorema de el número de... Relaciona número de caras, número de vértices y número de aristas de un poliedro. Bueno, hay una fórmula que dice que eso es igual a una constante igual a 2. Queridos oyentes, de esto hablaremos el día que hablemos de la Catos. ¡De la Catos! Bueno, exacto. Por no echar a perder el episodio completo, por conectar con lo que hemos contado de Milgram, en el ejemplo de Milgram, los nodos serían las personas y las aristas, estos enlaces, serían quién conoce a quién. Claro. O sea, una relación de... La relación de amistad, digamos, o de conocimiento. Sí. Bueno, pero lo de los 6 grados, o sea, ha pasado ya a la cultura popular, hay películas y de todo, es la nueva mariposa del caos, ¿no? Sí. De hecho, bueno, no sé si ya está, pero antes había en un programa de la SER de los domingos que buscaban los 6 grados. Los 6 grados entre 2 personas. A ver, esto no es estricto. O sea, entre 2 personas puede haber menos o puede haber más. Sí, claro. Pero digamos, en media hay no más de 6. Que suena a poco. Que suena a poco. Suena a poco, exacto. Sí, pero si tú te pones a pensar... Dices, yo qué sé, por ejemplo, cualquiera de nosotros con Donald Trump, por ponerte un ejemplo. Quizá no salen menos de 6, muy rápido. Seguro. No, con Donald Trump no, porque la gente que está muy conectada... Claro, y eso es otro de los temas importantes. Claro, eso son lo que o sea, solo tienes que llegar a Pedro Sánchez. Llamamos hubs, estuve el otro día con él. Claro. Y eso es más fácil. Claro. Sí. No, es mucho más difícil conectarse con una persona pues en la África rural, por ejemplo. Claro. Ahí sí tienes que dar muchos más saltos porque son comunidades más aisladas. Incluso tampoco, porque hay de hecho mucha gente que va de voluntario y tal a África y a muchos de estos los conoces. O sea, y es que esa es la historia que, bueno, esto ya me estoy adelantando un poco, pero esta es la historia. O sea, en el momento que se establecen unos pocos enlaces de estos a muy larga distancia, el mundo se empieza a achicar a toda velocidad. Claro. O sea, tú estás a 3 enlaces como mucho de Trump, que ya me he hecho yo la cuenta. Joder, dímela. ¿Conoces a gente que conoce a Pedro Sánchez? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no estuvisteis un día visitando un ministerio o una fiscalía, edificio oficial? Hostia, es verdad. Claro. Pedro Sánchez 2, Trump 3, ya estás. Ya sí, estoy a 3 de Trump. Y nosotros 4. 4 vosotros. Como máximo. Yo también estoy a 3. Y por hilar un poco, hemos hablado de sociología, hemos hablado de matemáticas, pero ¿por qué hay 4 físicos viejunos hablando de esto? Claro, pues es porque una cosa que ya ha dicho José antes, y es que pasar esta notación, utilizar estas redes para representar sistemas, para representar las relaciones entre los elementos de un sistema, es una herramienta muy poderosa para hacerle preguntas a ese sistema y para ver cosas de ese sistema que no ves con otro tipo de aproximación. De hecho, lo que muestra estos experimentos es que la información local, que es la que siempre tenemos, no te da la información real que puedes extraer de una red. Hay una información que es colectiva, por ejemplo, lo de los 6 grados, eso no lo ves de cerca. Claro. No ves más que a tus vecinos. O sea, si piensas en alguien muy lejano, o sea, Donald Trump, pues yo qué sé, a tomar por culo un tío de Estados Unidos, que además es el presidente, a saber. Y resulta que estamos a 3 de distancia, vosotros 4. Claro, sí. Claro, o sea, pero esto es porque hay una propiedad global que no está en la información local y que
y para eso son útiles las redes. De hecho, podríamos contar un modelo que salió un poco después, que es el modelo de mundo pequeño, ¿no? El modelo de Strogatz. De Watts y Strogatz, sí, señor. Que creo que es uno de los papers más citados del mundo, ¿no? Sí, está en los tops. Sí. Es un modelo muy sencillito que ilustra muy bien cómo puedes tener una estructura local, es decir, uno vive en Madrid y se relaciona básicamente con gente de Madrid, pero manteniendo esa estructura local a través de unos enlaces de largo alcance, que son como cortocircuitos entre regiones, uno puede saltar muy rápidamente entre regiones, ¿no? Claro, y cae la distancia, pero a toda velocidad. A toda velocidad. Entonces, este modelo, uno puede pensar en este modelo, por ejemplo, como en todos estos individuos. Imaginaos que nos ponemos todos en círculo, ¿no? Nos damos la manita. Estamos en círculo, y entonces nuestros vecinos cercanos son los que tenemos a derecha e izquierda. Y estamos muy lejos del que está enfrente. Claro, y muy lejos. Este círculo puede ser tan grande como queráis. Pero ahora cogéis unos pocos enlaces, unas pocas relaciones, y a estas personas del círculo, no hace falta ni que la sueltes, estableces una relación con alguien que está lejos, por ejemplo, pues porque eres científico y vas a conferencias internacionales, ¿no? Y entonces conoces a alguien que está al otro lado del círculo. Conoces a un holandés. Entonces, solo con esa acción resulta que no solo tú, sino la gente que está cercana a ti puede saltar a la otra zona del círculo, y acortar su distancia de conexión con esas otras personas. Ellos mostraban que en realidad no hacen falta tantos enlaces de este tipo para que se acortara la distancia de todo el mundo, una barbaridad. Eso es. Con muy poquitos enlaces. Y ese es el efecto de mundo pequeño. Claro, lo llamaron las redes mundo pequeño, porque eran redes que primero están muy distanciadas, pero a medida que añadías pocos enlaces, pues las convertías en un mundo pequeño, en un mundo en que todo está casi conectado. Claro, y no es un mundo de relaciones al azar, o sea, no están, las conexiones no son arbitrarias, o sea, es importante que mantengan esa estructura local. Yo creo que este fue el gran salto, ¿no? Porque Euler creó la teoría de grafos, y luego en las matemáticas en el siglo XX se estudian mucho grafos, pero normalmente aleatorios, ¿no? Por ejemplo, Erdos era un gran experto de esto, pero eran redes sin estructura, eran redes en que los enlaces estaban todos tirados al azar. A tontas ya locas. Y entonces no se veían estas propiedades tan chulas como vemos en las redes de mundo pequeño. Exactamente. De hecho, lo cuenta, hace poco salió un vídeo de Veritasium donde sale Strogatz y cuenta toda esta historia. Y la historia como él la pensó hay una manera muy fácil de llegar a los 6 grados, y es, uno conoce a en torno a 150 personas. Si te crees el número de Dunbar, pues en torno a 150 personas. Cada una de esas personas conoce a otras 150. O sea que tú estás a 2 pasos de 150 al cuadrado personas, que eso es un montón. Pero es que cada una de ellas conoce a su vez a 150, y entonces en 3 pasos estás en 150 al cubo. En 6 pasos habías llegado a la población mundial. Claro. Entonces, quiero decir, es muy fácil justificar los 6 grados. Esto es como la paradoja del tatarabuelo, que la gente se repite. Claro, sí, eso es. El problema es, las personas que conocen no están al azar, y de hecho, las personas que tú conoces muy probablemente se conocen entre sí, con lo cual no estás añadiendo realmente 150 de cada vez. Entonces fue cuando se hizo la pregunta vale, supongamos que digamos las relaciones están muy determinadas por nuestra situación, y entonces hacer el círculo que decía Susana, y entonces la distancia es muy larga, pero entonces vamos a ver si se empiezan a establecer enlaces al azar, cuánto hace falta para que aquello pase a tener un grado bajo, y fue cuando descubrieron esto. Que de hecho, démonos cuenta de una cosa más, que lo que está haciendo para intentar moderar esta situación tan compleja es, como no, una vaca esférica. O sea, colocar a la gente en un circulito y empezar a tirar enlaces al otro lado del círculo. Un círculo esférico. Es la vaca circular. La vaca circular. La vaca circular, más fácil todavía que esférica. Empezar a tirar enlaces, y haciéndose la cuenta de eso, llega a conclusiones profundas de cómo funciona el mundo. La planivaca. El mundo esférico del planeta Tierra. Sí. Bueno, uno de los grandes ámbitos de aplicación de las redes ha sido precisamente en las relaciones personales, ¿no? Sí. En la sociología. Sí. ¿No? José, tú tienes alguna experiencia, ¿no? En este tipo de... Sí, he trabajado durante unos cuantos años en esto. Sí, cuéntanos alguna curiosidad, porque yo creo que es interesante ver cómo las redes nos hacen descubrir cosas que no podemos... O sea, es una forma de mirar distinta, y nos enseñan cosas que no vemos, pues por ejemplo si hacemos estadística o si contamos grupos o... Bueno, esto, a ver, es un poco, aquí trasciende un poco la teoría de redes, porque no está basado, digamos, hacemos los experimentos midiendo redes y haciendo medidas ahí y tal. Pues algunas de las conclusiones que sacamos son, bueno, primero,
tanto nosotros como mucha gente confirma la idea del número de Dunbar, es decir, que conocemos en torno a 150 relaciones. ¿Esto con qué datos lo habéis hecho? Porque en el fondo luego estos análisis Nosotros de datos... hemos estudiado datos de niños de secundaria, pero esto se ha hecho con todos, ¿no? Se ha hecho un montón de bases de datos de todo tipo. Y ningún niño ha sido dañado durante la realización del experimento. ¿Y qué preguntáis? O sea, ¿cuál es la relación? Porque entonces las personas son los nodos de la red. Eso es. Y la relación entre dos personas, ¿tú pones un enlace cuánto? Claro, eso es. Nosotros estamos interesados no solo en la relación, sino en la calidad de la relación, porque estábamos explorando otra teoría que habla de un poco de cómo distribuimos la intensidad de nuestras relaciones, ¿no? Los amigos más íntimos, los amigos normales, digamos, los conocidos, cosas así. Entonces lo que le hacíamos a los niños es simplemente darle una lista de todo el colegio, bueno, por clases, y decíamos, marca aquellos que a los que conoces. Y si son muy amigos, márcalos especialmente. O sea, pones una cruz aquí. Y ya está. Y ellos hacen eso. O sea, pues selecciones de ahí, pues este es mi amigo, tal y cual, este tal. Entonces, ¿los conocidos tienen un enlace y los amigos dos o cómo es? Sí, o sea, como son niños tampoco les hacíamos una distinción muy grande. Solo decíamos tus mejores amigos y tus amigos. Porque es que los niños, o sea, yo le preguntaba a mi hijo, ¿quiénes son tus mejores amigos? Y decía, pues toda la clase. O sea, no son muy sutiles. Entonces no hacíamos una distinción muy fina. ¿A quién invitarías a tu cumple? Claro. 32. Entonces descubrimos cosas curiosísimas. O sea, primero que efectivamente se organizan, hay una estructura, digamos, jerárquica de relaciones intensas, menos intensas y tal, que cuadraba muy bien con los otros experimentos que se habían hecho y tal, y con una teoría que habíamos hecho basada en maximización de entropía para esto. O sea, maximización de entropía lo que quiere decir es que es la estructura más probable, sin más. Está basada, o sea, la hipótesis básica es que tenemos una capacidad limitada, de recursos limitados, cognitivos, para relacionarnos, y que si tú pones más intensidad en una relación no la puedes poner en otra. O sea, tenemos una cantidad finita que tenemos que repartir entre nuestras relaciones, básicamente es eso. Y luego, cosas interesantes que vimos en las redes que construíamos. Primero, la amistad no es recíproca, lo cual es es un resultado que nos ha volado la cabeza, y además es una constante. O sea, el 60% de las relaciones son recíprocas, el resto no. Y eso se repite experimento tras experimento. Eso quiere decir que hay gente que considera a otros amigos y esos otros no los marcan a ellos como amigos. Siento decírtelo, pero los nuestros... Cuando le pasaron el test a Mario. Claro. Entonces, eso ya es muy llamativo. O gente que considera a otro su mejor amigo y el otro ni lo considera. O sea, esas cosas pasan. También vimos que, sobre todo entre los niños, las relaciones son relativamente volátiles. O sea, ahí salen y entran con relativa facilidad. Sobre todo porque esto repetíais el experimento en el tiempo. Lo hemos repetido como 2 o 3 veces al año durante un montón de cursos y todas las estructuras se repiten año tras año. Y lo más curioso de todo, lo que me parece más curioso de todo, es que lo que se observa es que tenemos como una especie de estructura de relaciones abstracta y la llenamos como sea, y da igual con quién sea. Quiero decir, si se te han ido amigos, coges otros y van a ocupar su sitio. Y si los tienes cubiertas, es más difícil que hagas una relación. O sea, somos como átomos, que si, digamos, vaciamos los orbitales... Que si hay vacantes, vienen otras y los llenan. O sea, esta es la experiencia que todos tenemos, no sé si vosotros la corroboráis, que es, si tú vas a la universidad o vas a cualquier sitio, entras en un instituto, te vas a trabajar a un sitio y tal, la primera gente con la que entablas relación, prácticamente van a ser tus amigos. Pero van a ser tus amigos... tus amigos, tus mejores amigos, digamos, ¿no? Tus más mejores amigos. Tus más mejores amigos. Sí. Entonces, a mí me parece curioso, que sea tan azaroso y sin embargo, quiero decir, las amistades que parecen una cosa muy intensa, una cosa que tiene que tener una química especial. Sí, pero es interesante eso que has dicho, ¿no? La capacidad cognitiva que tenemos, ¿no? De mantener una relación viva, ¿no? Eso cuesta energía. Sí, y además parece como que la necesitas, o sea, necesitas llenar esa, o sea, necesitas utilizar esa capacidad. O sea, es una cosa aunque no sea recíproco, ¿no? Aunque no sea recíproco, eso. Porque has mirado a José. Un beso, Pobre José, ha perdido 2 enlaces hoy, ¿eh? No. Muy cerca de Trump, pero... saberlo. ¿Tú crees que de estas cosas que habéis deducido las habríais visto de otra manera o las habríais interpretado distintos sin redes? No, ni de coña. No se puede. O sea, hemos necesitado construir toda la red para ver todas estas relaciones y verlas funcionar y tal, sí. Claro. Además de las redes se pueden ver más cosas. O sea, por ejemplo, puedes ver
cuando alguien está en exclusión. O sea, cuando un niño está muy vulnerable en cuanto a relaciones. O sea, cuando él puede marcar a gente, pero a él no le marca a nadie, o le marcan muy poquitos, cosas así. Y esto no se ve. De hecho, ha habido cosas que nos han dicho los propios profesores, porque esto lo hemos compartido con los profesores de instituto, para que ellos vieran la relación de amistades y tal. Me acuerdo uno, por ejemplo, que nos dijo ostras, ¿cómo ha cambiado la red de la última vez a esta? Y es que efectivamente había habido un cambio de estructura muy grande. Y esto fue porque senté a las chicas en otro sitio, los separé de aquí y los puse no sé dónde. Y había cambiado completamente la estructura de relaciones. Claro, pero un cambio tan tonto como ese. Y él no era consciente de esas cosas. Esto de forma intuitiva sí que lo intentan usar algunos profesores. Por lo menos en la clase de mi hijo están dos cursos juntos y al tercer curso los vuelven a barajar usando este tipo de argumentos. Este lo quiero separar de pero lo hacen de manera intuitiva. Intuitiva, total. Primero, o sea, las relaciones, ellos creen que tienen un conocimiento, pero no lo tienen, porque ellos saben de algunas de las relaciones, pero no conocen otras. Claro. No. O sea, de hecho se sorprendían a veces de, joder, fulanito, pero si lo marca todo el mundo o menganito, que no tiene apenas relaciones, y eso les sorprendía. Y cuando hacen las particiones esas que hacen, las hacen un poco al azar. O sea, ahí, bueno, pueden tener su criterio para hacerlo, para distribuirlos de cierta manera, para que se relacionen mejor o peor, pero pueden introducir sesgos que no se están dando cuenta porque hay relaciones de fondo, ¿no? Sí, es como un ecosistema. Es un problema muy frustrado, en el sentido de que es como lo de los grupos en las fiestas, ¿no? Sí. Se hacen grupos en las fiestas y tú quieres ir con grupos en donde estés a gusto con todo el mundo, pero a la que hay un elemento que no te cae bien, pues ya la situación ya tienes que... se desestabiliza. Se desestabiliza completamente, ¿no? Entonces yo creo que en las clases pasa mucho si tú miras solo las listas, por ejemplo, que hace cada niño de sus amistades. Sí. También les preguntábamos por enemistades, por ejemplo. Ajá. Y eso era interesante, el cómo se forman los grupos cuando tienes en cuenta eso y cómo son de distintos si no lo tienes en cuenta. Claro, porque el efecto es distinto, ¿no? Claro. O sea, un enlace positivo de amistad es distinto del efecto de un enlace negativo. Claro, los negativos, digamos, como que repelen de algún modo y desestabilizan, porque si hay un triángulo, digamos... Claro, yo iba a preguntar eso, porque en realidad ver quiénes son tus amigos o la exclusión y tal, lo puedes ver simplemente contando amigos o quién te ha votado, ¿no? Pero con la red ves más allá. Sí. Ves amigos de tus amigos de tus amigos de tus amigos, etcétera. Exactamente. Eso es algo que te da el grafo que no te da un conteo básico. Efectivamente. Claro, y se puede ver desde el ejemplo más sencillo, ¿no? Imaginaos que tenemos un grafo que es simplemente un cuadrado con un enlace en cada nodo. Y tú dices, bueno, pues quiero tener a alguien que me guste a mi lado y al que no me guste más lejos posible. Los puedes colocar fácilmente. Por eso tus dos amigos en las dos esquinas que están junto a ti, a tu enemigo del otro lado, y ya está. Pero no pasa nada. Si en vez de tener un cuadrado tienes un triángulo, ¿qué? Claro, ahí la has jodido. Y eso ocurre. O sea, de hecho, en un triángulo, eso lo hemos visto todos. O sea, tú eres amigo de otros dos amigos, típicamente una pareja que luego se divorcia. Ahí tienes un problema, porque de repente tienes dos relaciones que no pueden estar juntas. Entonces... Y en los colegios las dinámicas de mi mejor... Esto pasa mucho, voy a decir una cuña, ¿no? Pero pasa mucho con chicas, porque se me lo ha contado una amiga que es socióloga. Eso de mi mejor amiga, mi segunda mejor amiga, que eso crea muchísima frustración en ciertas edades. Eso tiene que ver con eso. O sea, que el grupo es más que las parejas, entonces tienen que hacer un ranking, y el ranking es doloroso, porque no es lo mismo ser mejor amiga que segunda mejor amiga, etcétera. O sea, que es un sistema claramente frustrado. Bueno, en resumen, que las redes, ibas a decir algo, Javi. Sí, bueno, no, que iba un poco a reconducir a redes. No, dejar un poco... nos estamos yendo hacia la sociología y quería que pudiésemos ver una visión así más general de redes. Podemos hablar del modelo de Ising, no pasa nada. No. Pero que yo creo que, o sea, de mi trabajo con redes, yo la impresión que me llevo es que el hecho de hacer una red te da una visión muy global de todo el problema, de todas las interacciones, que mientras que no dibujas la red, no estudias los grafos, no tienes esa visión global de todo el sistema, ¿no? Y a mí eso es, creo, lo que mejor me ha dado. Vamos a hablar de dos ejemplos catastróficos de por qué ignorar la red puede conducir al desastre. Uno de ellos fue la crisis de 2008. O sea, la crisis de 2008 fue una crisis provocada por los bancos. Los bancos tenían activos de distinto tipo y entre ellos tenían hipotecas que eran una mierda porque habían dado hipotecas a gente que no... Las subprimes. Y lo que hicieron fue integrarlas en paquetes y las revendían en un paquete de otras cosas, enmascarada con otras cosas, y las iban vendiendo y tal. Y claro, tú las vendes, pero es que esa misma mierda te puede volver a ti, porque los bancos se prestan dinero y porque tienen muchísimas relaciones entre ellos. Entonces formaron un sistema que es una red bancaria. Entonces todo eso acababa difundiendo por la red, pero te volvía a ti.
Cuando aquello se desestabilizó, tiró abajo el sistema, y tiró abajo el sistema porque todo el mundo estaba expuesto por ese tipo de motivos. No, pues se generan avalanchas. Se generan avalanchas, claro. Pasó el segundo ejemplo, el apagón de la red eléctrica. Otra cosa igual. O sea, la red eléctrica es una cosa complicadísima. O sea, es un entramado de conexiones entre centrales, de centrales con los sitios, con las casas. Y con muchos países. O sea, que lo que está pasando en Turquía afecta a España. Efectivamente, y mucho además. Entonces, pues eso, una perturbación en un sitio de la red donde además te parece que no tiene por qué tener ninguna relación porque está como físicamente lejos, sin embargo te está afectando porque todo está interconectado. O sea, hay como un efecto colectivo que tú no puedes ver a nivel local. Entonces, si no contemplas la red como un todo y la tratas como un todo, puedes tener problemas muy serios y no saber de dónde te vienen, además. No puedes aislar el nodo. No. O sea, en cuanto está conectado a algo mayor, eso tenemos muchísimos ejemplos y los iremos comentando, ahí lo que hagas en uno de los extremos puede afectar al conjunto. Sí. Ahora, lo que sí puedes es usar herramientas de la teoría de redes para intentar entender cuáles nodos son los más expuestos y los más importantes con cuáles puedes tener más manga ancha. Claro. Sí, entonces has puesto el ejemplo de Donald Trump, ¿no? Que como es una persona muy mediática, pero también muy conectada, es fácil llegar a él, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que en redes se llama un hub, ¿no? Sí. Alguien con muchas conexiones. Y esto está relacionado con la paradoja de la amistad. Esta de que tú siempre parece, eso es típico de las redes sociales, que toda la gente con la que te conectas parece que está mejor conectada que tú. Pero eso es obvio porque tú te conectas con la gente que está más conectada porque es con la que está más conectada. No es solo que de esa impresión, o sea, es que es cuantitativo. Es que te puedes hacer la cuenta, es que el número medio de amigos de tus amigos es mayor que el tuyo. Porque basta con que tengas un amigo que tenga 100 amigos, ya está, ya la has liado. Entonces... pero la cosa es que es más probable que estés conectado con alguien que tiene muchas conexiones que con alguien que tiene pocas. Por eso mismo. Esto tiene también que ver con una propiedad de las redes. Nosotros cuando estudiamos redes hay una propiedad que nos interesa particularmente, de las más sencillas, que es el grado de la red. El grado de la red es cuántas conexiones, cuántos amigos tiene alguien, cuántas conexiones salen de cada nodo. Y cómo están distribuidas esa cantidad, cómo se distribuye esa cantidad en la red, pues marca también algunas de las propiedades de la red. En particular, pues puede ser desde la propagación de una epidemia hasta la propagación de información en Internet o la respuesta de la red eléctrica a una perturbación, ¿no? Y en estas redes, en particular las que tienen hubs, las que tienen estos elementos que están muy, muy conectados, es muy habitual que las distribuciones sean lo que llamamos de cola pesada, es decir, hay muchos elementos que tienen pocas conexiones y algunos elementos que tienen muchísimas conexiones, mucho más de lo que uno espera en una distribución gaussiana o en una distribución exponencial, ¿no? Entonces, estos elementos que se salen de estas medias por muchos... o sea, multiplicado muchas veces la media, la típica, ¿no? El valor típico de la red, estos son los que hacen en particular que haya estos efectos de red, ¿no? Así lo pasa con todo. Sí. El efecto Mateo. Es el efecto Mateo. El efecto Mateo, porque en el Evangelio de San Mateo Jesús dice, al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará hasta que se quede sin nada. Entonces, toma para los que dicen que Jesucristo era comunista. El que tiene 100 amigos va a hacer 100 amigos más, el que tiene uno se va a quedar sin él. Esto es porque a veces hay procesos multiplicativos, ¿no? Detrás de la construcción de las redes. Pero esto de hecho da lugar, o sea, hay dos tipos de redes o dos artículos que son fundacionales en la teoría moderna de redes. Uno ya lo hemos nombrado, es el de los mundos pequeños. Y otro es el de Barabás y Albert. El artículo que me publicaron Barabás y Albert, que en realidad el modelo ya existía antes, pero bueno, que ya... Sí, el modelo existía antes. ¿Cómo se llama? El preferential attachment. Sí. Dicen que es de Polia ese modelo. Puede ser. Yo he visto el artículo, está sí. O sea, la idea ya está antes. Y se ha redescubierto, al parecer es que se ha redescubierto muchas veces, se redescubrió en sociología. Porque es el efecto Mateo. Claro, es una idea muy buena, claro. Es muy natural. O sea, de hecho se contaba muy bien, por ejemplo, con Internet, que es más fácil que páginas que tienen muchos enlaces acaben teniendo más enlaces porque hay más páginas que llegan, las visitan y acaban enlazando a ellas. Entonces, pues eso, cuanto más tienes, en términos de enlaces, más el rico se hace más rico. El rico se hace más rico. Y eso dispara automáticamente los grados de los más abundantes y produce estas estructuras de distribución de grados que son de invariantes de escala. Pero bueno, el caso es que este paper llegó el mismo año que el de Strogas, yo creo, ¿no? ¿Fue el 98? ¿O no fue 97, 98? Yo creo un año después. Sí.
Sí. Y claro, la idea estaba ahí fuera, pero lo que hablábamos antes en la comida. En el 98 ya había más ordenadores para calcular cosas y muchos datos. Claro. Que hasta ese momento no había. Estaban los puentes de Königsberg, que eran 8 puentes. Y esto era Internet. Ya parece que la teoría de redes la hubiéramos inventado los físicos, pero no es verdad. O sea, de hecho, las redes primero las usaban los sociólogos desde hace un montón de tiempo, era una herramienta de trabajo, y luego los matemáticos llevaban hablando de redes y de grafos y grafos aleatorios y demás, también de hace muchísimo tiempo. Es que, de hecho, yo creo que lo que fue el punto clave fue efectivamente eso, que ahí en los 90 se juntaron el hecho de que hubiera datos, de que hubiera ordenadores, y el hecho de que se metieran ahí los físicos, que precisamente en este caso, de nuevo, lo que fue útil fueron las vacas esféricas. Esto es gente que estuvo dispuesto a tirar el rigor por la basura, que dijo, aquí tengo datos, los puedo meter en redes y puedo calcular a lo bruto y ver qué pasa. ¿Y cuál es el modelo de vaca esférica más sencillo que se me ocurre? Y es el modelo del modelo Mateo, ¿no? Del preferential attachment. Sí, eso es para generar una topología específica. Que da una cierta estructura. Y eso al final te da una distribución de grado, que es lo que decíamos antes, en que unos pocos tienen mucho, pero luego hay una distribución muy larga de elementos que tienen muy poco. Y luego se empezó a ver que, a lo mejor no exactamente así, pero muy parecido, esa distribución está por todas partes, en las conexiones de Internet, en la propia riqueza de la sociedad, el número de personas que hay ricas, pobres, entre medios, igual. De hecho, por eso dar la media de del salario medio es un dato muy estúpido, porque da una información pésima de la distribución. Ya podéis saber si estáis leyendo un periódico bueno o un periódico malo. Un periódico bueno se empezará a hablar de la mediana de ingresos y cosas así. La mediana es el punto en el cual hay tanta gente por debajo de ese valor que por encima. Eso es. Eso da más información. Al menos te dice que la mitad de la población está por debajo y la mitad por encima. El otro, la media no te da nada, no tienes ni idea. Tú tienes un barrio en el que todo el mundo tiene ingresos, digamos, exactamente 20.000 euros al año, pero en el que además vive Messi. ¿Cuál es la media de ingresos en ese barrio? Como decía mi padre, si yo me como un pollo y tú no te comes ninguno, los dos nos hemos comido medio pollo. Es la misma idea. Eso, había una distribución ¿cuál era la distribución de edad que van a ver las películas Disney? Y entonces salía como, pues no sé, como 30 años o así. Decían, pues 30 años, cosa más rara. Claro, pero los padres la moda no estaba ahí, ¿no? Claro. Los padres y los hijos, claro. Una generación de diferencia. Exactamente. ¿No? Sí, eso es. Bueno, también esta distinta estructura de las redes lo que nos permite es comparar pues procesos, por ejemplo, de propagación de información. Y esa es otro de los tópicos que se han tocado mucho, ¿no? Propagación de rumores y propagación de epidemias, ¿no? Que esa ha sido... De hecho, ¿por qué no comentáis los que habéis jugado el juego ese? ¿Cómo se llama? ¿Pandemia? Sí, el Pandemia. Sí. Porque es un juego muy interesante porque revela cómo una red te puede joder, pero muy bien. Sí, este es un juego de mesa extremadamente difícil. De hecho, recuerdo una vez en casa de Javi, ¿verdad? Que echamos 3 partidas y perdimos. Es un juego de estos colaborativo en el que en realidad... Juegas contra el sistema. Juegas contra el sistema. Contra el virus. Contra el virus. Claro, y entonces cada jugador tiene un rol, ¿no? Pues está el bioquímico que investiga, el que hace trabajo de campo, el sanitario, está muy bien. Que tienes algún rol que te da alguna ventaja. Claro, pero luego vas sacando unas cartas que lo que hacen es acelerar o frenar la epidemia. Y el problema es ese, que como es en una red, como se dispare en un lado de la red, es muy difícil contenerla, porque claro, si gastas recursos en detenerla, pierdes recursos en investigar una vacuna, ¿no? Ese es un poco Sí, pero sobre todo la clave es eso, es que todo está en red, con lo cual es que se te dispara, al final se te llega disparando y de hecho, y se propaga rápidamente. Hablando de la pandemia, ¿no? Que es un rollo siempre hablar de la pandemia, pero bueno, esas cosas que nos decían de los superpropagadores, eso es un ejemplo perfecto de una topología de red. O sea, basta con que haya un evento en una discoteca con 500 personas para que todos los esfuerzos de contención que hayas podido hacer se vayan al carete. Porque en ese evento se van a generar ramificaciones. Claro. Incontrolable. Ese es el hub que crea el mundo pequeño, que tiene conexiones cercanas y lejanas y que además luego pues las distribuye, ¿no? Una vez, si tú los pones todos juntos e infectas, me da igual a la mitad, no hace falta que sean todos, ¿no? Con uno solo que esté infectado, pues... Y de hecho, cuando hacían, en no sé qué país hicieron lo del contact tracing bastante más... No me acuerdo cuál fue, pero ponían la distribución de a cuánta gente había infectado cada infectado. Y había gente que no había infectado a nadie, la mayoría de hecho no había infectado a nadie, pero había gente que había infectado a 50, uno solo a 50. Bueno, había estado en contacto con 50. Y eso de las distribuciones libres de escala. Claro. Sí, había un paper de cuántas de las relaciones sexuales, ¿no? De los suecos,
porque lo estaban... deben ser poquitas. pues lo mira, mismo, ¿no? Era lo mismo, era... No, era... Claro. La inmensa mayoría era uno... Bueno, primero era gracioso porque la curva de los hombres y las mujeres estaban desfasadas. Bueno, Claro, alguien está mintiendo. Eran todos heterosexuales, a lo mejor los gays ya se sabe. No, porque todo era para parejas heterosexuales. O sea, el experimento era para heterosexuales. Y está claramente desplazado. 3% de la población de Suecia. Bueno, es que en Finlandia hacen muchos chistes de que los suecos son gays y mi mujer es finlandesa, así que tengo un sesgo aquí. Bueno, no me acuerdo exactamente de los números, pero vamos, era suficientemente grande, ¿no? Y lo primero eso, que estaba desplazado, con lo cual estaba claro que unos y otros mentían. O sea, los hombres decían que tenían más relación. Unos mentían. Yo creo que más bien mentían todos, y es que básicamente los hombres decían más y las mujeres decían menos. Y luego había mucha gente que había tenido una relación a lo largo de su vida, o dos como mucho, pero es que había gente que había tenido 3.000 relaciones. O sea, que claramente... Y esto luego lo utilizaron... Qué agotamiento, tío. Bueno, sí. pero al mismo tiempo. No, a lo largo de su... No, pero a lo largo de su... Pero yo pienso... el chiste de Clerks, no lo voy a contar. 3.000 a lo largo de su vida a mí me parece, bueno, imposible, ¿no? Y... Julio Iglesias, Bertín Claro, Osborne. eso es. De hecho, poníamos, este es el Julio Iglesias sueco. Y bueno, luego eso lo utilizaron porque se utilizó un poco como política de prevención de riesgos de enfermedades de transmisión sexual. Claro. Porque, o sea, no tenía sentido, viendo cómo era la distribución, no tenía sentido hacer una política general a la media, sino una política a esa gente que tenía esos 3.000 interacciones. Que es lo contrario de lo que se hace siempre. Que es lo contrario de lo que iba a se decir, hace. que típicamente la manera de regular, como no se sabe nada de esto de la teoría de redes, la manera de regular es a todo el mundo, cuando en realidad hay que localizar exactamente los hubs y es actuar sobre ellos, claro. Sí, los que pedimos proyectos científicos sabemos lo que pasa, ¿no? Que tienes que justificar cada viaje, vas a hoteles inmundos, porque habrá habido alguien, a lo mejor o no, que se ha gastado el dinero donde no debe. Entonces, tratas a la media como no se me ocurre a nadie. Bueno, estos hubs son los que hacen precisamente que esa red esté completamente conectada muchas veces. Sí. O sea, porque si no, si fuera una distribución en donde la media tuviera significado y realmente fuera un valor medio, probablemente tendríamos comunidades aisladas y no tendríamos... sin contactos entre sí. Claro, y no tendríamos una propagación global. Claro, y entonces, por ejemplo, la potencia de eso es que si eres capaz de reconocer el hub y puedes, por ejemplo, pues que esa persona no consigas que no transmita una enfermedad sexual, básicamente has conseguido romper la red. Fragmentar la red. Y has fragmentado la red y entonces hay muy poca propagación. Eso es. Claro, y también pasa al revés, ¿no? En Internet, por ejemplo, si tú atacas ciertos puntos estratégicos, te cargas medio planeta. Claro. De hecho, estos días se ha caído uno de los servidores de Amazon. ¿Cuál era? Y se ha quedado... Sí. No se podía pagar nada. nada. La charla aquella que hubo en un piso de alguien que empezaba. Lo primero que dijo es, supongamos que queréis cargaros Internet. ¿No os acordáis que era iba de esto de redes? Me hizo gracia la premisa. Sí, o sea, los hubs crean robustez, pero también vulnerabilidad al mismo tiempo. Que por cierto, o sea, no solo hay que actuar con los hubs, tienes el efecto mundo pequeño también, por culpa de los aviones. O sea, las conexiones de aviones. Claro. O sea, que alguien viaje de un país a otro, para la establece propagación, un enlace de propagación. Bueno, son epidemias. Claro, en las epidemias, eso de hecho, en la última epidemia fue letal, ¿no? Y en la de la gripe aviar, en la gripe aviar fue bestial, esa fue un poco... Dos viajes de avión fueron prácticamente... Y en el COVID igual, fue de verdad lo que propagó todo. Esto es fundamental que la gente, o sea, que hubiera más conocimiento sobre esta propagación de redes y sobre estos efectos y sobre los múltiples caminos que llevan al mismo resultado. O sea, estas redes no son árboles, ¿no? Hay círculos. Tú puedes llegar a la misma persona... ¿Cómo perdona círculos? ¡Círculos, he dicho! Conceptos. ¡Ciclos! Hay ciclos. Puedes llegar al mismo lugar entre dos personas por muchos caminos distintos, ¿no? Sí. Y eso hace que esa propagación no sea muy fácil de contener, ¿no? O sea, hay que vigilar muchísimo y no puedes señalar muchas veces culpables únicos, ¿no? Este que vino de no sé dónde, pues mi primo, no, bueno, eso son cosas que han pasado, caen en el anecdotario, pero como sistema complejo y como sistema colectivo... En mi casa, cada vez que alguien se contagia hay una ronda de acusación. pero sois 4. Pero los culpables siempre somos los mismos. Sí, la verdad que las redes, habría que educar sobre las redes porque cambian la manera de ver algunos problemas. Totalmente. Eso que estamos hablando, porque el ser humano, esto que decíamos antes de que nos sorprende esto de que alguien conoce a alguien, ¿no? Cuando o te sientas en un avión con alguien que va a la Antártida, etcétera, nos sigue sorprendiendo porque como humanos pensamos de una manera siempre muy local.
Entonces, local y lineal. Todas nuestras extrapolaciones son siempre locales y lineales. Y el mundo es no lineal y muy interconectado. Claro, y luego queremos contar historias únicas, ¿no? Nos satisface el decir esto. Como pasó esto y el caballo perdió la herradura y el caballo perdió un reino, ¿no? Al final. Y eso pues está muy lejos. Y está genial en la narrativa, pero es falso. Claro. Bueno, vosotros que habéis trabajado más en redes, que ya hemos oído escuchar el ejemplo de José. Tú, que Susana, cuéntanos algún ejemplo tuyo. Sí. Hostia, tú tienes redes muy buenas. Yo tengo redes buenas. Sí, yo he trabajado en redes, particularmente en lo que llamamos redes de genotipos. Las redes de genotipos consisten en... los nodos son secuencias que pueden ser de un virus, un gen, un ADN, una secuencia de un virus. Y si muta tienes a un vecino. Claro, y nos concentramos en eventos de mutación, es decir, cuando algo muta me lleva de una secuencia a otra secuencia y esas dos secuencias, si están vinculadas a través de un evento de mutación, están enlazadas. O sea que el nodo es la secuencia y el enlace es la mutación, ¿no? Eso es la mutación. O sea, tú tienes una secuencia que representa un virus concreto. Ese virus se duplica o se replica, cambia, y cuando cambia se ha mutado y entonces tienes otro virus al que está enlazado. Sí. Ya no es exactamente igual, pero... Claro, y eso lo hemos hecho a distintos niveles. Lo hemos hecho, por ejemplo, dentro de células infectadas, con fagos, con virus que infectan bacterias, y ahí vemos todas las secuencias, todas las variantes del genoma del virus que están infectando pues un conjunto de células, ¿no? O lo hemos estudiado también con personas infectadas con COVID, con datos de compañeros. Nosotros no generamos los datos, pero que también han tomado muestras de pacientes infectados y han visto todas las diferentes secuencias que hay en cada uno de estos pacientes. ¿Cuál es la sorpresa, de alguna forma? Pues la sorpresa primero es la enorme variabilidad que hay. O sea, hay decenas de miles de secuencias distintas en cada individuo infectado o en cada conjunto de células. Cuando relacionamos estas variantes entre ellas, lo que vemos es que la estructura es relativamente universal y forman lo que llamamos una red jerárquica. O sea, alrededor de una secuencia que es muy abundante, probablemente sea exitosa, se está replicando mucho, se genera en cascada una diversidad que cubre todo lo que tienes cerca. O sea, que habría como un super hub, ¿no? Que sería esta secuencia, y luego de esa dependen otras, pero claro, ya con eso está todo el mundo conectado. Y cuando encuentras, pero eso, vas generando esta diversidad. Cuando encuentras una que también sea buena, que sea capaz de replicarse mucho, el patrón se repite. Entonces tienes una unión de esta generación de diversidad a distintas escalas y tienes una ley de potencia que te describe las abundancias y te describe la diversidad dentro de una cosa. Pero fijaos efectos evolutivos, lo relevante que es esto, porque lo que significa es que tú tienes como la secuencia buena, la que se está replicando bien y tal, y es el virus que se está propagando y es exitoso, infectando y tal, pero lo tienes un mogollón de exploradores, por decir de un modo, que están explorando otras secuencias que pueden no ser tan exitosas, pero ahí están. Ahora. Claro. Y de repente, en una de esas mutaciones, quizá un poco lejana, pues aparece otra que es más exitosa, y entonces esa empieza a replicarse más. Y esas son las variantes estas que veíamos. Se carga un par de ideas. Eso se carga la idea de que necesitas mantener la viabilidad de las secuencias para evolucionar y para adaptarte. Es decir, tú pasas a través de secuencias que pueden ser incluso letales, pero las generas a lo bruto. Claro. Y si 2 mutaciones más allá tienes una que funciona, tú pasas a través como un túnel, ¿no? Atraviesas. Es un efecto túnel. Es un efecto túnel en el espacio, en un espacio de fitness, ¿no? Tuvieras el paisaje. Es que generas un enlace así y te lo salta todo. Claro, es que esto tira abajo las teorías clásicas de la evolución en términos de genética de poblaciones. Que lo que te dicen es, la genética de poblaciones te dice, bueno, un individuo te quedas en un máximo, exitoso, te quedas en un máximo de éxito y ya te quedas si ahí. Tus mutaciones son malas, claro, y si tienes que ir a otra secuencia exitosa, tienes que pasar por un valle que es muy perjudicial o letal. O sea, tienes que acumular mutaciones chungas hasta que por fin encuentras la buena y... Pero es que eso no es los así. virus no lo hacen así. Y esto no es un paisaje, es un grafo. Claro, esa es la historia. Claro. Entonces, los virus son como... O sea, el paisaje de fitness para ellos se difumina. ¿No? Lo que es un máximo, o sea, tú puedes enlazar 2 máximos de fitness simplemente porque lo ves borroso. Por efecto túnel. ¿No? Porque pasas por este efecto túnel de uno a otro, ¿no? Esa es una de las cosas. Pero otra cosa interesante cuando lo hacemos a otra escala, cuando lo hacemos a escala de individuos infectados y tú tomas la secuencia más abundante en distintas personas, por ejemplo, infectadas de COVID,
lo que ves es que tú llegas a distintas variantes del virus, no por un solo camino, sino por muchos caminos puedes llegar. Y esto lo que se carga es la visión clásica filogenética de que hay una secuencia de mutaciones que te llevan de un lugar a otro. De nuevo, eso es una narrativa. Eso es como la narrativa, claro. Eso es una narrativa. Esto llevó a esto, que llevó a aquello. En algunos ámbitos me parece que es para replanteárselo. Por ejemplo, en cáncer. En cáncer hay se habla mucho de las driver mutations, ¿no? De mutaciones que parecen esenciales. Parece esencial que se produzcan y hasta que no hay esa mutación no pueden generarse otras que acaban generando células cancerígenas, ¿no? Pero si tú tienes muchas formas de llegar a los distintos lugares, como vemos en los virus, los vimos, ya te digo, en COVID a gran escala, ¿no? Entonces, pero el COVID es alucinante porque, o sea, esta historia que tenemos de las variantes, primero la alfa, luego aparece la beta, luego la gamma, la delta, tal, hasta la Omicron que tenemos ahora. La Omicron ya estaba en las primeras mutaciones de la alfa. Secuencias de Omicron que son características de Omicron estaban ya allí. Y sin embargo no explotaron. Estaban esperando. No explotaron por la razón que fuera. Porque, o estaban buscando hueco, esperando hueco, ¿no? El paciente no era el adecuado para explotar. Y tal. Es puro ruido, claro, es pura casualidad. Sí. Y eso se carga un poco la imagen esta en árbol, que no deja de ser una representación lineal histórica de lo que sucede durante la evolución, ¿no? O sea, tienes una visión en red, significa que los caminos evolutivos son múltiples y son reversibles. Y eso, si no lo representas así, no lo ves. Claro, y el árbol filogenético es una proyección del caso de éxito, pero te estás perdiendo todo lo que no has visto, claro. Digamos que el árbol es como la aproximación lineal de los grafos, podríamos decir. Claro. El árbol es el modelo mantiene conexión, pero no admite loops. Exacto, no admite varios caminos. De hecho, el cargarte los loops lo que te da es que cuando tú tienes una bifurcación de una rama, tengas en esa bifurcación un grado de confianza, ¿no? Lo que se llama el bootstrap. No es 100%. Porque podrías reconstruirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque es frustrado proyectar algo que tiene ciclos en algo que es un árbol que no tiene ciclos, ¿no? Entonces eso hace que esa rama pudiera estar ahí, pero podría estar en otro lugar. No es eso, es que a lo mejor hay más de un camino. Simplemente no es error de mi método, es error de concepto. Es error de concepto. No sos vos, soy yo. Entonces, bueno, y eso lo vemos con las redes, ¿no? Y hay, otro caso que quería que también comentáramos era el de la ecología, ¿no? ¿Qué pasa en los sistemas ecológicos? La bonita pirámide ecológica esta que conocemos. Sí, antes de que hables de la ecología, ahora cuentas el ejemplo este de... Que es un relato también. Que es un relato también, pero me ha recordado lo que has contado de los colegios, ¿no? O sea, que realmente estas redes son dinámicas. Sí, porque eso es otra cosa, ¿no? Que a veces uno hace una representación de red, pero claro, esa representación de red tiene sentido en el momento en el que estás juntando unos datos, pero claro, todo eso evoluciona. Y tú ahora mueves a un niño, a las chicas, ¿no? Las cambias de lado de la clase, estás cambiando muchas más cosas de las que tú te crees. Tú piensas que solo afectas a las amigas o a los amigos de esas chicas, pero estás afectando a toda la red. Y eso nos lleva a tu ejemplo, ¿no? de los lobos. Sí, esto es, las redes ecológicas en realidad son, redes, son mucho más complicadas que una simple pirámide. O sea, tienes las redes... se establecen de todo tipo, pero las típicas son las redes tróficas, que es quién se come a quién, pero también hay redes de mutualismo, o sea, de quién ayuda a quién, y luego además están extendidas en un terreno, o sea, es una cosa muy, muy compleja. Entonces, la idea esta de reponer especies o quitar especies o hacer como ingeniería de estas redes es peligrosísima, porque lo mismo, o sea, estás afectando a una red, tú, digamos, tienes una noción del efecto local, pero no tienes ni idea del efecto global, y el efecto global te puede disparar por detrás y joderte. Entonces la historia, la narrativa esta que yo vi en un vídeo que narraba David Attenborough, mucho mejor que lo que hacer yo, había un parque en Canadá, creo que era en Canadá, no sé si en Canadá o Estados Unidos, pero creo que era en Canadá, donde habían desaparecido los lobos, y entonces los herbívoros habían proliferado y tal y cual. En esto decidieron meter a los lobos. Yo qué sé, pues habían estado allí siempre, entonces decidieron repoblar con lobos. Repoblaron con lobos, los lobos empezaron a depredar a los herbívoros, entonces los herbívoros grandes se marcharon o se retiraron y entonces dejaron espacio para que las hierbas crecieron, entonces los animales más pequeños podían ocultarse mejor y entonces proliferaron, entre ellos estaban los castores empezaron a trabajar más en los ríos y cambiaron el curso de los ríos. Entonces el relato que te cuenta ahí, que la verdad que lo cuenta muy bien, es muy bonito, es introducir los lobos cambió el curso de los ríos del Canadá. Claro, y ahí viene lo bonito. Y el curso del río probablemente volvió a afectar a su loop de nuevo. O sea,
Desde luego es un relato, porque aquí las cosas no funcionan así. No hay una relación de causa-efecto, es todo un efecto global. Pero, de nuevo, lo que este ejemplo ilustra es que afectar en algo a una red puede salir por peteneras. O sea, puede ocurrir, puede producir efectos que ni preveías ni se te ocurría siquiera. De hecho, todas estas ideas de... Y no voy a juzgar, pero todas estas ideas del conservacionismo de especies o lo de reintroducir especies en un ecosistema o extinguir algunas, todas esas intervenciones son muy peligrosas porque tenemos un conocimiento muy limitado de cómo funcionan los ecosistemas. Entonces no sabemos qué va a producir. Aunque parece que el efecto, por ejemplo, vamos a conservar al lince, que todo el mundo puede estar de acuerdo en, ay, sí, qué bonitos los linces, deberíamos conservar lo que se están extinguiendo. Pues es que a lo mejor eso tiene una cascada de efectos que acaba extinguiendo otras especies, por poner un ejemplo, ¿no? A todo esto, estoy leyendo lo que se supone que los lobos estos los reintrodujeron en el parque de Yellowstone. Era Yellowstone. Estados Unidos, 1, 2, y que parece que esto de que cambiaron el río, estudios más recientes dicen que es un poco una leyenda urbana. Que sí, esto es lo que digo, es una narrativa. Esto es una narrativa, pero digamos como ejemplo como metáfora de cómo funcionan las redes. Sí, pero ahí podríamos, o sea, se me ocurre otro ejemplo. Las grandes extinciones, no las grandes, las medianas y las pequeñas, porque cuando uno mira el registro fósil y hace una distribución de cuál ha sido el tamaño de las extinciones, lo que ve es que no hay Big Five, 5 grandes, sino que hay un continuo en el tamaño de extinciones. Hay unas extinciones que los paleontólogos muchas veces llaman de fondo, que son pequeñas, pero cuando haces la distribución, insisto, es una función única. ¿Y que es una distribución de cola pesada? Es una distribución de cola pesada, efectivamente. Entonces, de nuevo hemos construido narrativas para algunas de estas extinciones, ¿no? Tenemos el caso del meteorito, es la más conocida. Tenemos el caso de la producción de oxígeno por parte de bacterias que cambió la atmósfera. Tenemos historias de vulcanismo. O sea, para cada una de estas grandes extinciones tenemos una explicación a posteriori. Pero probablemente estas causas solo fueron desencadenantes de redes que ya estaban tocadas. Entonces, la respuesta de la red global, de la biosfera, a tiempo geológico, pues se traduce en esta extinción de especies que la hemos visto durante toda la historia de la vida, ¿no? Y son efectos cascada. Hombre, muy robusta tiene que ser una red para que caiga un meteorito y se mantenga, ¿eh? También te lo digo. Quiero decir, los grandes eventos estos han sido la hostia, una catástrofe es de la hostia, pero es verdad que, o sea, tienes razón en que tenemos narrativas para los gordos, claro, que son muy visibles. Los otros tendrán su propia narrativa si te pones a mirarlo en detalle fino, pero en realidad es que no hay narrativa. No, hay una dinámica continua. Claro, hay una contribución endógena muy importante. Exacto. Bueno, yo que trabajo en las redes, en unas redes muy específicas, que son las redes mutualistas, ahí hay uno de los efectos que es muy chulo verlo, es que si colocas las distribuciones, si los ordenas, digamos, las que yo estudio que son mutualistas, digamos que podrían ser polinizadores y plantas, ¿vale? Los polinizadores que polinizan determinadas plantas. Si tú los ordenas, por ejemplo, con la distribución de grado, lo que te das cuenta es que se forma una especie de triángulo, ¿no? Donde lo que tenemos es, si hablamos de pájaros o polinizadores que polinizan muchas plantas, esos, y luego tenemos otros que son más especialistas que solo polinizan una determinada planta. Pues estos especialistas solo polinizan las más generalistas, pero nunca hay una interacción especialista-especialista, porque probablemente esa interacción especialista-especialista pues en realidad ha desaparecido, porque es muy frágil esa interacción y entonces esa interacción ha desaparecido. En cambio, siempre, si tenemos un especialista con quien interacciona es con un generalista, o si tenemos una planta que es generalista, en realidad son todos los que, son un especialista, lo poliniza el más generalista normalmente. Voy a hacer un pequeño comentario. Eso de las colas pesadas que hemos dicho, en otros ámbitos le llaman la ley de Pareto, que alguno habrá escuchado, que dicen esto del 20-80. Bueno, eso del 20-80 es una ley de Pareto con para que la gente se haga una idea, ¿no? Eso de que con un 5% consigues el 95% de bla, 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 ¿no? O con el 20% de las palabras de un idioma, pues tienes el 80% de las frases. Bueno, pues es un tipo de cola pesada, que yo creo que eso es lo que atrajo a los físicos de manera masiva, ¿no? A finales de los 90 y los 2000, porque la física, sobre todo de no equilibrio y de las transiciones de fase, venía de ese mundo, de ver colas pesadas en todas partes. Y de repente aparece en la sociología esto,
Y es como, vale, nosotros tenemos las herramientas. Sí. Deja. Que se quite todo el mundo. Yo sé de colas pesadas. No, esto se llama Pareto desde los años 20. Calla, chaval. Que yo lo he descubierto esto en los 70. Claro, eran las leyes de potencias que veíamos en las transiciones de fase. Claro. Sí, Eso es. Claro, es que nosotros vemos una ley de potencias y vemos un fenómeno crítico. Exactamente. Eso es. Eso es muy atractivo para un físico. Claro, Sí. Empezamos a mover Eso la es colita. como la mierda de las moscas, o sea, algo Exactamente. parecido. Y entonces sí. Y hablando de relatos, por cierto, o sea, lo traigo a esta colación para que no hagáis mucho caso a los relatos de los economistas, que son muy dados a hacer relatos y buenas, o sea, viene a ser otra vez la misma historia. Es decir, cuando hay caídas de la bolsa o hay fenómenos económicos graves y cosas así, no hay un único relato que los explique. Normalmente es un efecto colectivo que se ha producido por diversas causas que además no son identificables fácilmente y además probablemente si no estuviera alguna de ellas se habría producido igual. Oye, pero no empezamos este capítulo con un relato que hiciste tú de eso. ¿Cómo? No empezamos el capítulo con un relato crack que hiciste del tú de un 2008. fenómeno económico. No, yo lo que dije es que precisamente porque nadie tuvo en cuenta que había una red, se pegaron la hostia. Porque pensaban de manera lineal. Yo me quito de las mierdas estas difundiéndolas, pero lo que no sabes es que hay una red que te están volviendo a ti. Y estaba todo el mundo expuesto. De hecho, el too big to fail que decían, ¿no? O sea, claro. Es precisamente todo lo contrario. Si tú eres un hub y tú eres muy grande, estás tan hiperconectado y has creado tantas interacciones. Claro, en este caso, estás más expuesto que ninguno. Claro. Tienes más que perder. De hecho, el banco que no existiría, pero el banco que hubiera sobrevivido a eso es el banco no conectado con nada. Un banco rural de estos, ¿no? La caja de ahorros. La caja de ahorros. Bueno, esto ha sido como un aperitivo, ¿no? De redes. Sí, es un tema infinito. Es un tema infinito. Hay una comunidad enorme en España, muy gorda y muy importante. Sí. Y que ha tenido mucho peso en el desarrollo de esta internacionalmente. Sí. Bueno, Alex Arenas, que fue invitado del podcast, es una persona muy importante en este campo. Autoridad, sí. Y mucha más gente. gente. No vamos a nombrar para que nadie se sienta ofendido, pero bueno, a Alex le nombro porque ha estado aquí. Sí. Al resto que se atrevan. Claro. Cuando vengan, Alguno traeremos pronto. Alguno traeremos. Hablar de un tema más específico. Sí. Claro. Pero bueno, así por resumir, las interacciones son más que lo que tú ves localmente. O sea, hay una estructura que es mucho más compleja de lo que nos pensamos y que lo que pasa aquí tiene consecuencias en toda la red. Ese es el mensaje de esa teoría. Yo Esto creo. podría ser el mensaje de la teoría de los sistemas complejos. Sí, es verdad. De hecho, quizá las redes represente con mejor que nada la teoría de los sistemas complejos. De manera sobre todo porque no es etéreo, claro. Es que a veces es muy etéreo hablar de la complejidad. Se visualiza muy bien, esto se visualiza. Es un montón de individuos, todos iguales, con unas conexiones, pero lo que le pasa a la red es otra cosa. Es otra cosa. Es un fenómeno emergente. Sí. Aquí es como más fácil ver. Sí. Los fenómenos emergentes respecto a la dinámica. Sí, yo lo pienso así, que la teoría de grafos o las redes complejas es como la visualización de los sistemas complejos, ¿no? Es una manera... Es una y de un determinado pero una manera muy pero que es fácil como de la verlo. más gráfica, la más clara de ver. Las otras son como más difusas o más... Bueno, hay otro, por ejemplo, los atascos es un ejemplo que es más sencillo, que también es un buen paradigma y no es una red, claro. O sea, perdón, no. O sea, no hay efecto de red, no hay efecto de red. Por favor, cuando vas en una cola, en un atasco, no te cambies de carril. Por favor, no te cambies de carril. Lo único que estás haciendo es aumentar el atasco. Tío, la gente que cambia de carril no está escuchando este podcast. Mira, hoy he visto, iba en un atasco, como todos los días, en la A6 prácticamente, y ha habido un coche que se ha cambiado 3 veces de carril para ir al lado mío otra vez. Y yo, pero por favor... Ya, voy a por concluir, y como estamos hablando de podcast, y con los podcasts pasa igual, o sea, hay unos pocos podcasts que tienen muchísimos oyentes y otros de culto. Pero hay un experimento, yo no sé si fue Duncan Watts. Al final de la cola. Sí, yo no sé si fue Duncan Watts, el experimento de, no sé si fue Spotify, fue otra red, yo creo, Yamendo, me parece. Es un experimento, a lo mejor lo conocéis vosotros, lo podéis contar mejor. La idea, ellos lo que querían ver es por qué hay hits, digamos, en música, ¿no? Y entonces hicieron un experimento en el que cogieron una lista de canciones, no sé, 1000 canciones o 100 canciones, y se las daban a unos cuantos usuarios, y simplemente ellos durante un mes iban escuchando y iban votando cuáles las canciones que más les gustaban, y luego podían reescucharlas. Produjeron hits. Y a otro grupo les daban la lista de lo que iba pasando. O sea, ellos iban viendo, cuando veían una canción, veían cuánta gente la había escuchado, que es lo que nos pasa a todos cuando ves un canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? O un podcast. Y entonces lo que vieron es que cambiaba radicalmente. O sea, en todos los grupos, digamos, en los que no había información, no había retroalimentación, es decir, no había red,
simplemente uno se relacionaba con uno mismo. Bueno, pues las canciones más escuchadas pues dependían de tus preferencias personales. Pero en todos los grupos en los que había realimentación, en unas pocas horas se formaban los hits y ya se perpetuaban hasta el final del experimento, que era un mes después. Pero en grupos distintos eran hits distintos, o sea que... Eso es la urna de Polia. Sí, justo. Sí, efectivamente. Y ese es el efecto Mateo eso que decía. Es un preferential attachment, o sea, yo creo que nosotros tenemos herramientas perfectamente para entender por qué eso es así, ¿no? Y es la historia esta de que los músicos no saben ellos mismos cuando han compuesto un temazo que lo va a petar. Nunca. Y es que a lo mejor no pueden saberlo. Claro. Porque depende de la dinámica social. Justo. Eso lo dice muy bien William Goldman, que es el escritor y guionista de La princesa prometida, que tiene un libro muy divertido que se llama Aventuras de un escritor en Hollywood, porque él se considera escritor aunque luego ha sido guionista. Y entonces dice, os voy a hablar de Hollywood. Y esto se resume en una frase. En Hollywood nadie sabe nada. O sea, nadie sabe por qué una película triunfa, por qué una película fracasa. Y estudios enteros se han hundido por producciones que lo tenían todo para ser un éxito y ganar todos los Oscars del mundo. Y luego películas de bajo presupuesto han cambiado la historia del cine. Y dice, nadie sabe nada. Y es este efecto, ¿no? O sea, hay cosas sociales que no controlas en la red. Ya nos hemos hecho mayores. Como podcast, digo. Porque ya repetimos historias. Bueno, yo estoy mayor desde que nací. No repetimos historias, hacemos referencias. Claro. No, pero esto lo hacen todos los podcasts buenos, ¿eh? Yo no lo digo en demérito, ¿eh? Y se repetirán más. Eso me lo habías dicho del otro también, ¿no? Lo de que me estaba repitiendo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el aperitivo este de las redes. Ya haremos otro quizá más específico, si os gusta. Sí. Hablaremos de nuestros números de Erdos o cosas así, ¿no? De nuestro número de Erdos Bacon o de nuestra frustración con no tener un número de Erdos Bacon. Eso es. Si alguien me quiere dar un papelito en una película, por favor, dadme lo que quiero, un número de Erdos Bacon. Yo he grabado un documental. Tú tienes número de Erdos Bacon, pero ahora tengo que salir en una producción... en una película con Jeff Bridges, nada menos. Con el nota. Entonces ya está. Solo que como no tenía carnet de la Seguridad Social, no aparecen los créditos. De Jeff Bridges. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, en realidad no. Ella no le conoció hasta la misma película. Al que sí que estuvo en la misma escena es a Josh Brolin. Pero está a distancia uno en los créditos de la película. No, porque ella como no tenía una tarjeta de la Seguridad Social, no la quisieron meter en los créditos. Pero ya le da igual. Que no le pagaron, ¿no? No le pagaron. Decía, porque... me da lo mismo. Me da lo mismo, yo quiero salir. Y de hecho se la ve desde un dron solo en una escena. Lleva un gorro para el sol y solo se ve el gorro, pero bueno. Pues ya está, ya hay prueba de que estuvo allí. Todos sabéis que es ella. Tiene número 1 de Thanos. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí hoy. Esto fue todo. Vale. Muy bien. Venga. A dormir. A escucharnos sin red. Hasta otro día. Chao. No hemos hablado de Punset. Espero que eso haya quedado.